es introducción a la investigación de operaciones. Ya esta primera unidad tiene dos temas, ¿no? El tema uno era la introducción, que lo habíamos visto la semana pasada, y ahora esta semana vamos a ver la parte del panorama del enfoque de modelado en investigación de operaciones. El material lo tienen en el aula, ya ustedes lo pueden bajar y podemos ir trabajando en este tema. Ya, entonces, antes de empezar, solamente quiero dar algunas instrucciones sobre los trabajos que ustedes habían presentado. Ya, los trabajos que han presentado han sido básicamente de la actividad 1 y la actividad 2. La actividad 1 tenían haber presentado pues un resumen. Esta actividad se hacía en grupo, ¿ya? Y, y la actividad 2 es un ensayo y esto lo hacían de manera individual. Pero con respecto a las notas, el promedio de la actividad 1 es, digamos, en este caso es superior a lo que son los trabajos individuales. Pese a que el trabajo primero se hace el resumen y después se hace el ensayo, ¿no? Pero el ensayo todavía no tiene las características de ensayo, entonces tenemos que dar algunas instrucciones más para que no cometan los mismos errores. Una de las cosas que tienen que hacer en el resumen es presentar en PPT. O sea, no pueden presentar en PDF o en Word, etcétera, ¿no? Solamente es en PPT. Entonces tendrían que presentar un esquema mental, un infograma o de repente algún esquema, ¿no? Detallado, pero de manera muy gráfico. En cambio, en el ensayo sí tendrían que presentarlo a través de un Word, ¿no? En formato Word, ¿ya? Y hay algunas personas que han presentado en otro formato y también eso es parte de la evaluación. Entonces, nosotros tenemos en la parte de evaluación, tenemos las rúbricas y estas rúbricas son las que son los criterios para evaluar, por ejemplo, el resumen y para evaluar también lo que se llama los ensayos, ¿no? Voy a mostrar una rúbrica. Acá tenemos una rúbrica, la rúbrica para resúmenes. Entonces, y por este lado tenemos los criterios, ¿no? Acá tenemos un primer criterio. Está un poco diferido la señal, ¿no? Hay que esperar que salga en la pantalla. Y ya. Ya, entonces aquí tenemos los criterios y son básicamente varios criterios. Voy a volver a compartir la pantalla. Parece que no estamos compartiendo todo. Ya, ahora sí. Ya. Estoy compartiendo una pantalla que se llama la rúbrica. ¿Lo pueden observar, por favor? ¿Sí o no? No, no se mira, Inge. Se ha plantado, parece que en una unidad, ¿no? Sí, ingeniero, se plantó en el PPT. En el PPT está plantada. Entonces, nuevamente, voy a entrar. Ya se había arreglado, pero nuevamente vamos a entrar. Ya. Ya parece que ya se solucionó. Entonces, ya se solucionó. Y esta es la rúbrica, pues,
para los resúmenes, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí hay 10 criterios. El primer criterio, la asignación de responsabilidades individuales y en equipo. El segundo criterio es la integración del equipo. El tercer criterio es el compromiso y responsabilidad. El cuarto criterio es el dominio del tema. El quinto criterio, estamos hablando sobre las habilidades para transmitir el conocimiento. El otro criterio es la detección de fortalezas, debilidades del equipo, ¿no? Eso se puede observar. La exposición de los aspectos más importantes, las palabras claves, etcétera, los contenidos, ¿no? El 8 se presenta en jerarquías, o sea, tiene un orden, ¿no? Las proposiciones, también cómo se están usando, de tal manera que tenga un sentido, ¿no? Y la conexión de los conceptos. Entonces, ahí tenemos varios criterios y la manera de evaluar es básicamente de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el criterio 2, nada más. ¿Ya? En el criterio 2 se podía observar, por ejemplo, ha presentado un PPT, ¿ya? Y de los 4 PPTs que presenta, el cuarto PPT está escrito con letras mayúsculas y de color azul. Y los 3 primeros PPTs están escritos normalmente con letras minúsculas, ¿ya? Y muy ordenado. Entonces, ¿qué pasó con el cuarto PPT? Seguramente el integrante lo ha presentado, ¿no? A última hora, cualquier cosa y no le han dado, digamos, la calidad suficiente. Entonces ahí se ve la integración, ¿no? Del equipo. En este caso no ha habido una integración adecuada, entonces lo que tengo que evaluar es, digamos, la integración es regular, ¿no? No hay integración en el equipo, entonces lo que hago es colocar una X, ¿no? Y así sucesivamente, de acuerdo al criterio que se tiene, se va colocando las X, se va sumando y multiplicando por lo que corresponde, y ahí tenemos la nota correspondiente. Entonces, antes de hacer digamos, los trabajos, se puede revisar las rúbricas, ¿no? Tanto para el ensayo como también para la parte del resumen. En el ensayo también he observado varias cositas. Una de las cosas que se ha observado en el ensayo es, por ejemplo, solamente pedíamos 3 párrafos y otros han hecho más de 3 párrafos, ¿ya? Por otra parte, bueno, se podría haber hecho en el cuerpo de repente 1 o 2 más, pero más parece un resumen, ¿no? De los contenidos del material. Pero para eso ya no necesitamos, ¿no? Porque tenemos el módulo, por un lado, y tenemos también el resumen que hemos entregado, y también tenemos la diapositiva. Entonces, lo que queremos es básicamente cómo se integra el ensayo, trata de integrar mediante una pregunta de investigación lo teórico con lo práctico. Entonces, para eso, eh, para ponerles unos ejemplitos, ¿no? En la parte inferior, ¿no? Les he puesto algunas guías para elaborar los ensayos, ¿no? Entonces ahí hay 3 guías muy interesantes y también hay un ejemplo de un tema, ¿no? Está en Word sobre el ensayo. Entonces, básicamente el ensayo debe tener 3 partes, ¿no? La primera parte, a ver, vamos a esperar eh, que la pantalla se coloque adecuadamente. Entonces, la primera parte está pues la introducción, ¿ya? Y el objetivo del trabajo. En la segunda parte encontramos básicamente el desarrollo, el trabajo, ya podemos apreciar. Y al final tenemos la parte de lo que son las conclusiones, ¿no?
Entonces, el ensayo tiene que tener esas tres características, ¿no? Eh, eh, en la primera parte, una pequeña introducción, definir qué es lo que se está tratando de estudiar y qué es lo que se espera, ¿no? ¿Qué se espera? En la segunda parte, en el desarrollo, podemos utilizar de repente algunas referencias bibliográficas y eso hay que colocarlos pues en la parte inferior de acuerdo a la norma APA. Y finalmente, lo que está en la parte azul, en la parte inferior, ahí estamos dando las conclusiones y que futuras, digamos, estudios se podría realizar sobre el tema concerniente, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo un poco más práctico y las palabras claves, cómo podrían empezar cada uno de las frases, ¿no? Las frases, cómo van a empezar las frases. No queremos eh, que lo resumen, haga un resumen del módulo que hemos hecho, ¿no? Porque eso ya no cabe. Entonces, tienen que abocarse exclusivamente a ver el ensayo. Esta primera parte hemos pasado por alto algunas cositas, pero más adelante ya con la información que estamos entregando, ya esto se debe ir ajustando, ¿no? Un poco más y ser un poco más rígido en la calificación. Eh, Eso es básico. Y por otro lado, tienen que leer pues, las instrucciones, o sea, no están dando lectura a las instrucciones. Entonces, cuando ustedes ingresan, por ejemplo, al ensayo, entonces, ahí va a pasar. Vamos, ¿no? Apaguen sus micros, por favor. Está acoplándose. Y bueno, todos están apagados. Ya. Entonces, cuando ustedes ingresan a la actividad, entonces ahí tienen pues una, unas instrucciones, ¿no? ¿Cómo se llama la actividad? ¿Cuál es la modalidad? Y dice instrucciones de la actividad. En el caso del ensayo, en instrucciones de la actividad, que dice, va a desarrollar usted de manera ya, y el tema es tal, uno, y cuatro temas grandes. Usted ya tiene varias ideas para poder hacer este ensayo. Entonces, primero, tiene el material que está en el aula. Segundo, tiene usted el resumen que está trabajando, ha trabajado en equipo. Y tercero, ya pues es el aporte muy personal de cada uno de ustedes. Y aquí dice, ¿no? Consideraciones para la presentación del ensayo. O sea, hay que ponerle un título. Lógicamente que va a ser el tema de la unidad, ¿no es cierto? El tema de lo que se está tratando. El primer párrafo debe tener una introducción. El título deberá ser una pregunta que idealmente será contestada, ¿no? O sea, ¿cuál es tu tesis que tú el segundo párrafo es el cuerpo, los argumentos, las evidencias y los ejemplos que sustenta la posible respuesta que tú estás planteando sobre esa problematización que has hecho en la primera parte. Y el tercer párrafo debe ser las conclusiones. O sea, te estamos pidiendo solamente 3 párrafos. No te estamos pidiendo que resumas. Hagas un resumen de cuáles son los orígenes de la investigación, la naturaleza de la investigación de operaciones, el efecto de la investigación de operaciones, los algoritmos y paquetes de investigación de operaciones, no te están pidiendo, sino que todo ya sistematizado, no sintetizado, todo el tema, todos esos temas, entonces tienes que llevarla a una problematización. Por otro lado, dice, se recomienda que el ensayo debe ser menor, dice, no debe ser menor a 1500 palabras, no debe ser menor a 1500 palabras. Pues tiene que tener 1500, 1501, 1502, 1800, 2000, 3000, 8000, lo que sea, ¿no? Entonces, las personas, hay algunos alumnos que
han hecho exactamente, han hecho 1500 palabras, inclusive con la carátula y toda esa cosa. Tampoco les pido la carátula, ni la presentación, ni la dedicatoria, sino el modelo ya le estoy alcanzando. Por otra parte, han tratado de llegar a 1500 palabras, ya. Otros no han pasado las 1500 porque seguramente no han leído bien. Sí, solamente han hecho 1499, por ejemplo. No han querido llegar a 1500, ¿ya? Presentado en formato Word, otros lo han presentado en PDF, ¿ya? Lo que no indica también que no están siguiendo las instrucciones, ¿ya? Y por otro lado, no están aplicando adecuadamente la norma, la séptima edición de la norma APA, ¿no? Entonces hay que revisar la información. Yo no, todo lo que es norma APA, hay cualquier cantidad de videos en YouTube, hay información en la red, ¿no? Esa norma, ya hay inclusive la biblioteca de la universidad, que en estos días está dando charlas sobre la norma APA, séptima edición. ¿Por qué? Porque es una norma que ha sido publicada hace 2 años atrás y en estos 2 años está en proceso de implementación. Pero a partir del mes de agosto de este año está entrando en vigencia para todo lo que son revistas, publicaciones, tesis, etc. Entonces, en la universidad, por ejemplo, el reglamento pide para elaborar las tesis, dice aplique la norma APA, ¿ya? Pero no te dice qué edición. Pero ahorita que ha salido pues la norma APA de manera obligatoria, entonces tenemos que aplicar la última versión, la última edición, que es la séptima edición. Entonces hay que ir acostumbrarnos a utilizar esta norma y eso nos va a permitir, digamos, estar a la vanguardia de esto. Y también, por otro lado, la presentación del trabajo. Alguien me dijo, me entregó un archivo con actividades y con mi nombre. Ese es un ejemplo, no dice ejemplo, dice acá. No dice, tienes, tienes que enviarlo así, ¿no? Sino tendría que poner la actividad 2, guión abajo, el nombre del estudiante, su nombre y su primer nombre y su apellido, y colocar pues en formato PDF. Vamos a hacer 8 ensayos. Ya terminamos uno, ¿no? Y a través de este medio podríamos ir trabajando, desarrollando esta actividad lo más posiblemente, ¿no? Este método de calificación y de hacer los trabajos es por la metodología de enseñanza, por competencias, o sea, no por objetivos. Ahora ya no nos planteamos un problema, ya no nos interesa que haya salido, por ejemplo, como solución 28.2, ¿no? Un número. Y le encierras en un círculo y me pones respuesta. Sino lo que se trata es de hacer todo el proceso desde del planteamiento, básicamente, de la ubicación de los datos, del planteamiento del procedimiento, ¿no? Llegar a la respuesta y algo más. O sea, ¿qué dice la respuesta para ustedes? ¿Qué interpreta? ¿Cuál es el sentido de esa respuesta? Eso es el tratamiento que se le está dando en el proceso de evaluación, ¿ya? No es ahora, ya no es como antes, de manera por objetivo, sino queremos que ustedes sean un poquito más competitivos, ¿no? Y es una metodología prácticamente no es nueva, pero en la facultad ya se venía aplicando hace varios años, sino que por cuestiones netamente, digamos, didácticas, muchos de los docentes no hemos trabajado de esta manera, ¿no? Tendríamos que trabajar, estamos en la obligación de trabajar de esta manera porque nuestro sílabus, si ustedes van a la carátula, nuestro sílabus dice sílabus por competencias, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo de manera muy consciente, ¿ya?
mientras aparece el sílabus, ya entonces aquí sílabus por competencias, ¿no? Esa es la característica. ¿Alguna apreciación, alguna participación de los estudiantes, por favor? Hasta esta parte. ¿Alguien quiere participar? Levante la mano, por favor. Ya, Betty Rojas, Berti Rojas, por favor. Sí, ingeniero, Berti. Berti, sí. Respecto al ensayo, se va a tratar netamente de pura información explícita del tema, porque muchas veces uno tiene experiencias respecto a la vida, o sea, la vida que estamos llevando, la vida real, de cómo se usan estos métodos o cómo se usó antes, o dar un pequeño análisis nuestro. ¿Eso es válido ponerlo también? Sí. O sea, lo que olvídese de la teoría, o sea, la teoría ya lo tiene. Hay tres cositas que nosotros sí tenemos que, digamos, evaluar. Uno es saber. Saber es teoría, es memorización, ¿no? Entonces, yo podría agarrar y preguntarte, digamos, qué es investigación de operaciones y tú me tienes que responder tal como el profesor dice o una bibliografía referenciada, ¿no es cierto? Entonces, eso ya pasó. Eso ya ustedes, saber se supone que ya lo saben. El otro es saber hacer, o sea, relacionar la teoría con la práctica, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver la parte esta cómo relacionan este aspecto teórico con los aspectos, no tanto con las experiencias, no todos tienen las experiencias, pero pueden observar cómo va funcionando el sistema, ¿no? El sistema, el entorno, etcétera. Entonces, ahí va lo que tú estás planteando. Eso tendríamos que ir colocando, ¿no? Y por otra parte, también calificamos lo que es la parte actitudinal, o sea, saber ser, ¿no? La puntualidad, la organización, ¿no? La forma de presentación del trabajo y el lenguaje que usted está usando, ¿no? Normalmente un lenguaje, digamos, alturado para poder digamos, presentar cualquier trabajo, sea de investigación, siempre se escribe en presente y tercera persona, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta para los próximos trabajos. Pero eso no es de noche a la mañana, ¿no? Sino esto es básicamente un trabajo que ustedes tienen que ir desarrollando y al término del curso seguramente pues lograrán pues dominar los ensayos correspondientes, ¿no? ¿Alguien más, por favor? Ya, Berti, ahí quedamos. Ya, ¿alguien más? ¿Se escucha todo ok, todo bien? ¿Sí? A ver, tenemos a Oroche. A ver, dime, Rivaldo. Sí, Rivaldo, te escuchamos. Rivaldo, activa tu... Ya, me había confundido, pensé que lo había activado. Claro, tienes que... A ver. Ya dime, Con respecto al uso de las normas APAS de séptima edición. ya. Eso sí vamos a... Sí o sí, o sea, antes tiene que estar acostumbrándose ya también digamos, usar este tipo de normas, ¿no? En sus trabajos. Porque para que les sea un poco más fácil, cuando ustedes llegan al curso de tesis o investigación, y puedan ustedes presentar apropiadamente. O sea, las normas APA les deben haber enseñado no solamente, ese es en el primer ciclo, que es trabajo de metodología, ¿no? Trabajo universitario. Entonces, metodología de trabajo universitario debía haberse planteado, ¿no? Pero, y en todos los cursos definitivamente, ¿no? Pero, eso hay que impulsar, que todos empiecen a trabajar con la norma APA, ¿no?
ahí va, ¿alguien más, por favor? Ya. Entonces, vamos a continuar. Exposición. Le decía que el sílabus es por competencias, ¿ya? Y estamos tratando prácticamente la unidad 1, ¿no? La unidad 1. Esta unidad 1 comprende básicamente 2 semanas. Ustedes tienen que ir manejándole bien el sílabus. Ya hay que esperar que salga en la pantalla, está muy retrasado. Ya, en la unidad 1, está demorando, ya, hay 2 semanas, la semana 1 y la semana 2, los que tengan sílabus en la mano, pero está muy diferida la señal de imagen, ¿no? En la semana 2 estamos viendo todo lo que son básicamente el panorama del enfoque de modelado e investigación de operaciones. Algo está pasando, voy a nuevamente compartir la pantalla. Ya estamos. Entonces tenemos 2 semanas. La semana 1 ya está concluida. Ya hemos visto todo lo que es la parte de la importancia y las etapas de la investigación. Y la etapa 2, tenemos 2 sesiones, ¿no? Pero en la siguiente sesión haremos solamente un recuento, pero en esta sesión tenemos que cerrar el tema y ahí encontramos básicamente 6 etapas, ¿no? La definición del problema, la formulación, el desarrollo, la prueba del modelado, la preparación y aplicación del modelo y la implementación, ¿no? Esto estamos siguiendo, pues, la referencia bibliográfica que tenemos, que es básicamente Hiller, ¿no? Ya ahí vamos a ver. Entonces, ya terminamos con la rúbrica para ir descongestionando la memoria. Ya, esto es el modelado, ¿no? Este es un ejemplo de un mapa mental, ¿no? De manera que ustedes también sus trabajos, ¿no? Aquí está, pues, el tema central en el medio y después cómo se van planteando los enfoques, ¿ya? Vamos a trabajar con esto. Ya, en otras palabras, lo que vamos a ver aquí en esta parte es básicamente cuáles son las etapas o las fases que tiene la investigación de operaciones para solucionar los problemas, ¿no? Para solucionar cómo trabaja, ¿no? Entonces, de operaciones trabaja básicamente en esta bibliografía que es del señor Hiller. Entonces podemos encontrar que las etapas son básicamente 6. ¿Ya? Esto puede diferir, puede ser también, digamos, en otros libros, encuentras que hay 7 etapas, y en otros libros encuentras también que son 5 etapas. Entonces, por eso lo que hacemos es una referencia del señor Lee Hiller, el libro que estamos desarrollando, ¿no? Como material básico. Pero ustedes se encuentran, ¿no? Pueden encontrar un sinnúmero de referencias bibliográficas. Ya está muy diferida a ver, vamos. Y ahí. Ya, entonces, yo, por ejemplo, yo lo tengo los libros en esta parte, he ingresado a la página que tengo y los he bajado los libros.
Entonces, el libro de Hiller es el libro que estamos utilizando, ¿no? Que se puede apreciar, ¿no? Ustedes también pueden bajarlo porque ese es un material netamente obligatorio que ustedes van a necesitar. Entonces, los libros tienen que bajarlos, ¿no? Tienen que tenerlos básicamente en su escritorio porque los casos, los problemas, etcétera, vienen del conjunto de estos libros, ¿no? Entonces tenemos el libro de Taja, que es la 7ª y la 9ª edición. Otro libro también, tenemos el libro de Rincón, tenemos el libro de, ahí está, de Hiller, que estamos trabajando, ¿no? De Danilo, de Claudio, de García, de los Reyes, Puente, Caro, Muñoz, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos libritos tienen pues su propio criterio, cómo han ido trabajándolo, ¿no? Yo voy a mostrar, vamos a mostrar, por ejemplo, al librito de, a ver, vamos a mostrar un librito que, a García, por ejemplo, ¿no? Vamos a mostrar a García. Vamos a abrir. Este García es un libro del 2012, es un libro netamente español, ¿no? Y aquí habla sobre las características, ejemplo, teoremas, no habla mucho de lo que es básicamente investigación de operaciones, ¿ya? Vamos a otro librito de Claudio. Lo que estamos buscando es cómo otros libritos lo plantean lo que son las fases de la investigación de operaciones. En la página 2, el libro de Sánchez, ¿no? Menciona básicamente lo que es las características y acá menciona sobre ya, ahí podemos observar. Vamos nuevamente, está diferida la pantalla, ya. Y ahí podemos apreciar que las fases de la investigación de operaciones para este autor son 5, ¿no? Necesariamente son los 6 que estamos estudiando con el libro de Hiller, ¿no? Nuevamente, algo está pasando con la señal. Ya, aquí, por ejemplo, en el 1.4 de este librito menciona de que la metodología de la investigación de operaciones se constituye como un proceso y comprende las siguientes fases. Fase 1, formulación y definición del problema. Fase 2, dice la construcción del modelado, ¿ya? La fase 3, quiero irme a mi, la fase 3, dice la construcción del modelo. La fase, formulación y definición, ¿no? Construcción del modelo, solución del modelo 3, validación del modelo 4 e implementación de los resultados 5, ¿no? Entonces, según este autor, él define cada uno de estos y va desglosando. Lo que estamos trabajando es básicamente la clasificación, o sea, las fases que lo define Hiller en su libro, ¿no? A ver, por favor, ¿se escucha bien? Hasta ahorita tenemos problemas de señal, me parece, ¿o no? Ingeniero, Solamente... se escucha entrecortado y la pantalla bien diferida. No está mostrando la imagen, ingeniero. No se ve nada. No se muestra. No se escucha, ingeniero. Se corta el audio, Inge. Ya, un ratito vamos a solucionar este problema. Primero,
Hay que tomarnos unos minutitos. Voy a cambiar de conexión. Ya un cinquito, vamos a cambiar de conexión. Ya, ahora hemos cambiado. ¿Me escucha, por favor? Sí, ingeniero, sí. Sí, profe. Sí, ingeniero, sí se le escucha. Si hay algún problemita, me pasa la voz, por favor. Ya. A ver, vamos a ver, hemos cambiado de proveedor. Ya. Ya, estamos viendo ya. Ya, entonces, vamos a trabajar pues con Giro y vamos a definir cuáles son las fases para el modelado de la teoría, básicamente de investigación de operaciones. La primera fase es la definición del problema de interés y recolección de datos relevantes, ¿no? Esa es la primera fase. La segunda fase es la formulación de un modelo matemático que representa el problema. La tercera fase es el desarrollo de un procedimiento basado en computadora para derivar a una solución para el problema a partir del modelo. La cuarta fase es la prueba del modelo y el mejoramiento de acuerdo con las necesidades. La quinta fase es la preparación para la aplicación del modelo prescrito por la administración. Y la sexta fase es la implementación. Entonces, lo he tenido que leer porque así tal como está en la lectura, son las denominaciones de las fases. Ahora, vamos a ver básicamente lo que es la fase de definición, o sea, la primera fase, definición del problema y recolección de datos. Esta es una fase muy importante, ¿ya? Es una fase donde la organización tiene que convocar pues, a un especialista en investigación de operaciones, que va a ser el consultor principal, pero este consultor no puede ir a trabajar de manera muy solitaria, ¿no? Tiene que trabajar con un equipo de personas, con un equipo, básicamente. El consultor, o el asesor en la implementación, digamos, de la investigación de operaciones en la organización, se dedica básicamente a la asesoría, pero con un equipo. Y el equipo tiene que estar conformado pues, por gente netamente especializada, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa, si es un banco, entonces yo tendría que ir, digamos, con especialistas en finanzas, ¿no? Un economista, un administrador, un contador, etcétera, que sepan todo lo que es el movimiento bancario, ¿no? De préstamos, finanzas, tarjetas de crédito y todos los productos que ofrece el banco, ¿no? Si yo me voy a una empresa, un aserradero, ¿no? A un aserradero, no hay muchas, pero algunas que hay en Pucallpa, entonces habrá unos 3 o 4 nada más, porque ya están dedicándose a otro rubro.
Entonces, ¿qué tengo que ir? O una triplayera, ¿no? Entonces, tengo que contactarme pues con personas que sepa sobre madera, ¿no? Sobre forestación, reforestación, ¿no? Eh, Tendría que ir con personas conocedoras en los procesos productivos, posiblemente un ingeniero industrial, un ingeniero químico, etcétera, ¿no? Personas que conozcan el tema. Pero también, por otro lado, un administrador, un economista también que vean sobre lo que es el entorno de la organización. Eso es por un lado. Y por otro lado está la empresa. Y la empresa tiene que tener pues una persona que sea responsable, que se involucre dentro de este proceso. Entonces, la alta dirección normalmente, los propietarios, los dueños, ¿no? Tendrían que de alguna u otra manera involucrarse en el proceso. Si ellos no están involucrados en el proceso, prácticamente esto quedaría solamente como un cuadernillo de trabajo presentado y no se haría efectivo, ¿no? Entonces, eh, esta persona que toma decisiones es clave, tiene que estar involucrado, posiblemente el dueño, ¿no? Entonces, lo que aquí se trata de hacer en esta parte es básicamente, en primera instancia, es recolectar información. Y una de las especialistas, uno de los especialistas importantes, ¿no? Para recolectar información es el especialista en tecnología de información o en sistemas de información. Entonces, ¿quién está teniendo la información de toda la organización? Normalmente son los ingenieros de sistemas informáticos o de computación, ¿no? Que administran la red, la información y todo eso de la organización. Entonces, ellos, esa persona es clave, tiene que estar involucrada también dentro de la organización, o en todo caso, alguien que está manejando ese tipo de información. Por ejemplo, a la falta de algunos especialistas en tecnología de información, lo que pasa es que algunas organizaciones, digamos, contrataban a personas que sabían algo en eso, ¿no? Por ejemplo, yo conocí que en la municipalidad de distrital, una que está aquí en el centro, ¿no? Cerca, tenía como especialista en tecnología de información a un abogado, ¿no? Seguramente y el abogado sabía pues prender, apagar las máquinas y de repente formatear unas laptops, etcétera, ¿no? Pero dedicados exclusivamente a lo que es soporte, pero o instalar un Wi-Fi, lo que sea, ¿no? Pero no creo que sepa la integración, ¿no? De datos o la administración de datos. Entonces, ahí necesariamente tiene que estar pues, un ingeniero de sistemas, un especialista en administración de datos especialmente, ¿no? Entonces, esta es una etapa muy importante, ¿no? Va a depender del equipo, por un lado, y por otra parte va a depender también de la data que estamos trabajando, ¿no? De la data histórica, de la data limpia que se está tratando de conseguir. Pero el estudio no va a ir, no va a tratar de abarcar solamente una parte de la empresa, ¿no? Sea un pedacito, sea venta, sea producción, marketing o finanzas, ¿no? Tiene que abarcar toda la organización. Entonces, tiene que hacerse un estudio viendo el bosque, no el árbol, de manera muy holística, de manera muy sistémica. Entonces, ahí tendríamos que ir trabajando todo lo que es, digamos, eso tendría que ser nuestro pensamiento antes de empezar a trabajar. Entonces, esta etapa es muy importante, ¿no? Cómo hacemos el tratamiento de datos, etcétera, ¿no? Cómo tenemos la data, ¿no? Cómo está la base de datos. Muchas veces las organizaciones no tienen una base de datos en un gestor ya determinado. O si lo tuvieran, lo tienen en diferentes gestores. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Ucayali tiene como, digamos, 8 servidores, indistintamente en diferentes partes de la universidad. No lo tiene un data center, por ejemplo, ¿no? Entonces, indistintamente, ¿no? Vas tú a la biblioteca, encuentras un servidor.
No sé qué hace un servidor en la biblioteca. Tiene su propio lenguaje de programación, tiene su propio gestor de base de datos, etcétera, ¿no? Tú vas al centro preuniversitario de la universidad, tiene un servidor. Vas a admisión, tiene un servidor. Vas a investigación, tiene un servidor. Vas a coordinación académica, tiene otros servidores, ¿no? Vas de repente algunas facultades, como la de sistemas, también tienen servidores. Pero servidores, si lo están utilizando para fines académicos, armar, desarmar, cómo es su funcionamiento, etcétera, ¿no? Académicamente está bien, ¿no? Pero si le van a utilizar estructuras académicos de la universidad, entonces el servidor no tendría la razón de ser en ese estado. Y así las organizaciones tienen un poco desordenadas sus recursos. Y esto va a dificultar en la recolección de datos, ¿no? En tener los datos de manera muy certera. Son pocas las organizaciones, básicamente bancos, que han trabajado bastante en lo que es la interoperatividad y han trabajado también bastante en lo que es la transformación digital. Entonces, ellos ya tienen sistemas muy integrados, ¿no? Imagínate que uno pueda hacer un retiro, puede tener una cuenta en Perú, ¿no? Y te vas a España y estás haciendo un retiro en España. Ahora, y al cierto ratito, alguien está cobrando inmediatamente, o sea, la transferencia, el movimiento, etcétera, es en tiempo real, ¿no? Pero cuando uno va pues, a una institución pública, cuando la información no está adecuada, ¿qué es lo que pasa? De que solicitas algo y te entregan después de 3 o 4 meses o después de haber denunciado a 3 o 4 funcionarios, ¿no? Y has salido peleando con todo el mundo, entonces, y recién tienes la información. Entonces, eso ya es puesto inclusive en un proceso. Hoy en día, pues, cuando no das la información, digamos, adecuada en su debido tiempo, entonces el funcionario público es denunciado, es demandado a través de un habeas data, se llama, ¿no? Entonces, la información se puede secuestrar judicialmente y se puede paralizar todo el proceso administrativo de una institución, ¿no? Es todos esos riesgos que corre. Eso pasa, ¿no? Pero si manejamos bien todo lo que es recolección de datos, podemos ir viendo, ya ese es un primer paso muy importante, y definir, pues, básicamente el problema, ¿no? ¿Qué es lo que queremos trabajar? ¿Ya? El segundo paso es la formulación del modelo matemático. Esto es una de las etapas más sencillas para el consultor en investigación de operaciones porque este es un tema que él tiene que dominar, ¿no? Este es un tema que él tiene que dominar, entonces es generar el modelo matemático. Este modelo matemático, básicamente con 3 cositas, ¿no? Identificando las variables, en primer lugar. En segundo lugar, identificando la función objetivo, la optimización, que puede ser maximización o minimización. Y en tercer lugar, tiene que identificar las restricciones, ¿no? Con esos 3 elementos, entonces genera. Estamos hablando de modelos matemáticos, no que tengan pues variables por encima de 100.000, 200.000 variables, etcétera, ¿no? Depende de la organización. Y estamos hablando también de un sinnúmero indeterminable de restricciones, no indeterminadas, determinado de restricciones, pudiendo ser, por ejemplo, 50.000 o 200.000 restricciones que puede tener, ¿no? En las diferentes áreas, sea en producción, sea en marketing, sea en logística, sea en finanzas, con una organización total, o en las sedes correspondientes, sucursales que ellos tengan, ¿no? Entonces, este modelo matemático, el investigador prácticamente esto lo va a dominar, porque de esto se trata el curso. El curso se trata de que ustedes se entrenen en todas, digamos, las posibles construcciones y modos de investigación. Eso es lo que vamos a trabajar, básicamente como 3 semanas, ¿no?
y después todavía vamos a trabajar lo que es la solución del modelo. O sea, 3 semanas nos va a dedicar exclusivamente a trabajar lo que es formulación del modelo matemático. Por otro lado, tenemos ya la siguiente etapa, que es la obtención de soluciones a partir del modelo, ¿no? En este caso, recién ya tenemos el modelo y se está empezando a trabajar con la información histórica y vamos viendo si, digamos, los resultados que estamos obteniendo están básicamente, no están alejados de la realidad, ¿no? Entonces tienen que estar básicamente, digamos, alineadas hacia la realidad o hacia cómo he estado trabajando. Entonces, de tal manera que el modelo tiene que botar algún tipo de solución y ese análisis que se llama post-óptimo, ¿no? Post-óptimo. Entonces, aquí también se hace, digamos, el análisis de sensibilidad para ver cómo está funcionando el modelo, ¿no? El análisis de sensibilidad normalmente de cada una de las variables se trabaja con datos netamente estadísticos, ¿no? Y lo denominamos pues los límites de control. Límites de control permisibles son límites de control mínimos y límites de control máximos. Entonces ahí ustedes también pueden trabajar con algunas digamos, herramientas de estadística que han venido trabajando, ¿no? Como mínimos cuadrados, pronósticos, etcétera. Ahí hay un sinnúmero de cosas que trabajar, ¿no? Y también podemos trabajar con la estadística básica, que son, por ejemplo, los percentiles, los quintiles, etcétera, ¿no? Eso es básicamente para ver cómo está trabajando el modelo ya construido, ¿no? Una vez que el modelo está construido, entonces ponemos a prueba. Lo ponemos a prueba y es básicamente empezar a ver que el modelo está funcionando, ¿no? Es la validación. Entonces, empezamos a dar datos, ¿ya? Y datos reales, y vamos viendo cómo este modelo está saliendo los resultados, y a corto tiempo, esos resultados están funcionando o no está funcionando, ¿no? Pero ya va a la par, o sea, es como si tendrías, digamos, sigues trabajando normalmente en tu organización con las actividades normales, pero paralelamente estás llevando a cabo, estás simulando las actividades con el modelo, ¿no? Entonces, para estas cosas, la parte real con la parte netamente propuesta que estás trabajando. Una vez que ya tengas el modelo validado, entonces hay que preparar para aplicar el modelo. En este caso, ya sabemos que el modelo funciona, ya está validado, está trabajando con un grado de confianza muy altísimo, ya, y hay que empezar a preparar para introducir el modelo dentro de la organización, ¿no? Entonces, esta parte es importante porque hay que sensibilizar, hay que capacitar, hay que entrenar, ¿no? Hay que ver etcétera, las funciones de las personas que van a trabajar, ¿no? Y cómo va a, de alguna u otra manera, participar todos los involucrados, las personas que están dentro de la organización, a que este modelo funcione, ¿no? Entonces, hay que ver también, no solamente las personas, sino también las instalaciones. La plataforma, la estructura, cómo, en qué va a ir, ¿no? Cómo va a ser con la fibra óptica, etcétera, ¿no? Entonces, el tipo de canal de información, cómo va a trabajar, en la parte netamente operativa, ¿no? Y por último, tenemos todo eso ya capacitada a la gente, tenemos todos los recursos disponibles, etcétera, viene el proceso de implementación, ¿no? Este proceso de implementación ya es ponerlo en práctica, pues, usando ya los ordenadores o computadoras en cada una de las estaciones de trabajo
y están dando ya la información correspondiente hacia el sistema. Eso sería básicamente cómo funciona, cuáles son las fases para la implementación de digamos, de la implementación de la disciplina de investigación de operaciones para dar soluciones a la toma de decisiones, ¿no? El autor lo ha dividido en 6 etapas, pero también nosotros podríamos dividirlo en otras etapas. Y hay otros autores también en otras etapas. Pero la base, ya para determinar, digamos, ya lo habíamos visto anteriormente, era definir el problema, ¿no? Sobre esta base, los autores van creando distintas estrategias, ¿no? Básicamente para implementar la metodología operativa. Todo se empieza con la definición del problema, ¿no? A nadie se les escapa también el desarrollo del modelo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque el libro de Taja solamente habla sobre el desarrollo del modelo y nunca habla, en ninguna parte del libro, habla sobre digamos, las fases de la investigación operativa. Entonces habla solamente sobre el desarrollo del modelo que involucra la identificación de variables, la formulación del objetivo de la función objetivo y de las restricciones, nada más, ¿no? Pero no habla de cómo introducir el método a las organizaciones. Ya, por otro lado, este modelito trabaja sobre el modelo, tiene que hacerse las pruebas, tiene que hacerse la validación y si es posible hacer la modificación, ¿no? Y pues al final hacer la implementación correspondiente. Entonces, aquí por ejemplo, el autor Hiller, lo que aumenta la resolución del problema es la recolección de datos, ¿no? Hay la parte de desarrollo de modelo, lo mantiene igual, a la parte de, digamos, resolución y validación del modelo también lo mantiene igual, pero aquí lo agrega, por ejemplo, cómo preparar a las personas y a la infraestructura para poder implantar el sistema, por ejemplo, ¿no? Entonces, agrega varias otras etapas, otros datos muy importantes que hay que tener para, digamos, implantar una metodología de investigación operativa. Siempre que hablamos sobre la implantación de la metodología de investigación operativa, hay que basarnos en autores, ¿no? En autores, en este caso, la referencia bibliográfica que hemos tenido y lo que estamos basándonos es exclusivamente en el autor de Hiller, ¿no? Hiller, el libro base que estamos teniendo como estudio. Ya. Hasta aquí, por favor, sobre el modelo, ¿alguna preguntita? Hay que participar, por favor. ¿Alguna pregunta sobre el modelo? A ver, ahí está Morales Dionisio. A ver, por favor, te escuchamos. Básicamente esa metodología de investigación que usa es como un ciclo de retroalimentación, porque ahí veo que es definición del problema, el desarrollo del modelo, luego sigue el desarrollo de resolución del modelo y ahí en la validación hay como una retroalimentación. Eso es lo que viene a ser una pregunta. Claro, esas son las fases. Esta es la fase matriz, lo que usted ha visto en el PowerPoint, ¿no es cierto? Hemos visto en la clase anterior. Entonces, sobre ese principio fundamental, entonces otros autores van desplegando, pero el objetivo es la misma. El objetivo es la misma, lo que sí están cambiando son las estrategias y las tácticas, ¿no? Eso es básicamente lo que nos deja entender. Y ustedes pueden crear su propio modelo también en base a los diversos autores, ¿no? Por ejemplo, se les contrata para implementar un sistema de investigación operativa en alguna organización, entonces lo que usted tiene que ir pues con un plan de acción, tiene que ir con una hoja de ruta bien establecida, entonces si sabe que para implementar, digamos, esta consultoría,
La investigación operativa en la municipalidad va a ser esta y esta. Puede ser, por ejemplo, 20 pasos, o 10 pasos, 8 pasos, ¿no? Y no necesariamente esa misma cantidad de fases o de etapas puede ser para una institución educativa, una universidad. Entonces, puede también diferir en diversos aspectos, ¿no? Eso, pero hay que fundamentarlo teóricamente. Así es, Morales. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? A ver, Iris Mendoza. Sí, ingeniero, mi internet está un poco lento y no le escuché la pregunta. Ya. ¿Qué opinas sobre el modelo? El modelo que estamos trabajando. El modelo que nos plantea desarrollo. Concuerdo con lo que estaba diciendo mi... Ya. Muy bien, ya, gracias, Iris. Lucero. Ya, gracias. Ya. Ya. Tenemos problemitas de conexión. A ver, dime. Ya, Lucerito. Parece que tenemos problemitas por ahí. Zárate, por favor. ¿Alguna opinión? Sí, buenas noches, ingeniero. Una consulta. En la fase de prueba del modelo, ahí en el gráfico que vimos, ¿las pruebas se hacen en un ambiente controlado o se simulan? Porque el siguiente paso que dices, la preparación para aplicar el modelo, o sea, recién se hacen los cambios para aplicarlo. Así que cuando se prueba un modelo, ¿se lo hace en un ambiente controlado o se simulan solamente? No, antes ya habíamos hecho la simulación. Previo a ese paso ya habíamos hecho la simulación. Cuando se desarrolló el modelo, ya se hizo diversas pruebas con datos históricos. En este caso sí ya tiene que ser un ambiente netamente controlado. Es paralelo a la actividad real que usted está desarrollando. O sea, usted está desarrollando sus actividades normales, ¿ya? Pero paralelamente está haciendo doble actividad, ¿no? También está funcionando el otro sistema paralelo. Pero los resultados en el día, en el tiempo, en un periodo determinado, tienen que ser similares, por lo tanto, entonces eso quiere decir que ya está listo para la implementación, ¿no? Sí, está muy bien la pregunta. Zárate. Ok, ingeniero, gracias. Ya. ¿Alguien más, por favor? A ver, Sánchez, por favor, Sánchez. Sí, ingeniero, quisiera consultarle si en el mapa mental que usted nos mostró del tema 2 del panorama que nos mostró el mapa mental, del enfoque en el modelado, en la obtención de soluciones y la prueba del modelo, ¿pudieran ir esos dos pasos unidos y así reducir uno solo? Eso va a depender del criterio también del consultor, ¿no? Pero el autor sustenta de que son actividades que están netamente ligadas hacia el proceso, a la fase, ¿no? Ahora, podemos separarlo. Por ejemplo, en la primera etapa, en la primera fase, hay dos etapas, ¿no? Es, por ejemplo, identificación del problema y recolección de datos. Entonces, yo primero podría recolectar el problema independientemente, identificar el problema independientemente, definir el problema y, por otra parte, otra etapa pudiera ser la recolección de datos. Entonces, identificando el problema, ¿qué datos requiero? ¿No?
pero el autor no lo determina así, porque en función a los datos, también podría definir el problema. O sea, eso va a ser, depende del criterio del consultor, ¿no? Nos basamos en el autor tal como menciona, ¿ya? Lógicamente de que yo voy a ser como si fuera el defensor del autor en su teoría, ¿no? Pero eso va a depender de la práctica, del criterio y de cómo estamos trabajando en las organizaciones más adelante, ¿no? Eso va a depender básicamente de varios criterios. Sí, sí. ¿Alguien más, por favor? Sánchez. Termina Sánchez, termina la idea. Ingeniero, entonces, por ejemplo, en el video que nos mostró, que nos mandó como herramienta para la explicación de la investigación de operaciones en la parte de implementar el transporte público en una cierta ciudad o cuidar algún tipo de reserva natural y qué sectores están las especies donde más enfoque tiene que haber el cuidado, eso depende del tipo del modelo, ¿no? Porque en la sectorización de los transportes públicos tenía que hacerse pruebas con un software del paquete de IO y en el otro tenía que hacer con sectorización, con ubicación sobre las especies que estaban en peligro de extinción. Entonces tiene que ver mucho con el caso que se da en particular. Exacto, exacto. Depende del ambiente. Por eso yo decía, por ejemplo, en un banco que tiene muy avanzado la transformación digital, ¿no? Porque ya en un banco la cosa ya funciona por sí sola, ¿no? Porque tú quieres un crédito, por ejemplo, de 1,000 soles, y te vas al cajero o te vas a tu aplicación y solicitas el crédito de 1,000 soles por el cajero, no por la aplicación. Y el banco, a través de su inteligencia artificial, no necesita que hay una persona que te va, digamos, evaluar, mirar o cosas por el estilo, ¿no? Sino el banco, como un ente inteligente, parecido a un ser humano, empieza a razonar y empieza a investigar tus antecedentes crediticios y te dice, ok, ya está aprobado tu crédito, ¿no es cierto? O te dice, por el momento vamos a aprender. Entonces, ya está funcionando la inteligencia artificial ahí, ¿no? Lo que no pasa, por ejemplo, vámonos a otra empresa, a una municipalidad, ¿no? Llega un alcalde, encuentra un desastre, trata de implementar, antes que se vaya lo destroza y viene otro alcalde, trata de implementar, etcétera, y no hay un crecimiento sostenido, ¿no? Entonces, ahí es otra cosa. No encontramos información, digamos, muy confiable, ¿no? O de repente un negocio, ¿no? Que hoy en día, cuando uno habla de transformación digital, transformación digital no es poner una computadora, hacer comercio electrónico, o solamente eso, o poner ventas a través de un carrito, una aplicación pequeña, ¿no? O de repente tampoco es transformación digital, no es comunicarse con los clientes a través de WhatsApp Business, ¿no? Ese es un tema mucho más grande que involucra básicamente a los procesos, ¿no? Lo que sí han trabajado bastante, lo que es transformación digital, es básicamente las entidades financieras, ¿no? Algunas empresas, ¿no? Como Dell, por ejemplo, o como algunas empresas como Toyota, Mercedes, Benz, etcétera. Ahí, por ejemplo, uno podría comunicarse con la empresa que te responde básicamente un call center que es inteligencia artificial, y tú le pides pues un carro con ciertas, o un automóvil con ciertas características, ¿no?
y respondes a las preguntas y haces el depósito correspondiente y en el término de un tiempo determinado te llega el carro pues con todo lo que tú has pedido, ¿no? Con todas las características que has pedido, de potencia, de velocidad, etcétera, ¿no? Y con algunas características más de implementación, ¿no? Entonces, pero no hay ningún tipo de participación del ser humano, ¿no? A eso hay, por ejemplo, aplicar ciertas metodologías es complejo, ya, pero es más fácil. Pero aplicar, por ejemplo, en nuestras empresas en el Perú, no es tan, pues, eh, reales, ¿no? Estaríamos trabajando sobre mitologías de repente, ¿no? Voy a pasar, por favor, a la siguiente exposición, al siguiente tema, ya para ir avanzando. Quiero compartir la pantalla. Ya. En esta parte, por favor, vamos a explicar más o menos cómo funciona una organización. ¿Ya? La empresa es un todo, ¿ya? Y en este todo tiene 4 áreas básicas, ¿ya? El primer área que tiene es básicamente marketing, ¿ya? El segundo área es finanzas, ¿ya? El tercer área es logística. Y el otro área es producción. ¿Ya? Ahora, pero ¿alguien está teniendo prendido un micro, por favor? Hay que apagar. Ya. Entonces, marketing tiene que ver mucho con la relación con los clientes, ¿no? Con CR, preferencias, los patrones de consumo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a estos moles, ¿no? Y ingresa, por ejemplo, a una de las tiendas, ¿no? Ingresas a Totus o Plaza Vea o puedes entrar a cualquiera, Ripley, etcétera. Entonces, lo primero que te piden es la identificación, tu DNI, ¿no? ¿Qué DNI tienes? Y con eso ya te están, y la persona ya te llama por tu nombre, o sea, ¿no? Señor fulano de tal, ¿no? Jorge Luis, etcétera, ¿no? Ya sabe con quién está tratando, pero el sistema también está acumulando tus patrones de consumo, ¿no? Si yo, por ejemplo, acostumbro comprar huevos en una tienda exclusiva en el centro de Pucallpa. No compro en otro lugar más. Siempre voy por ahí y compro 1 o 2 cartones de huevos, ¿no? Y ni bien llego a la tienda, la persona me dice, uy, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuántos cartones le doy? ¿No? Y ahí inmediatamente ya reconoció de cuántos cartones de huevos me va a dar, ¿no? Y compro, por ejemplo, esencia de maíz morado, esencia de camu camu u otro refresco, compro en otra tienda, paso por ahí y me paro. Entonces me dice, señor, hoy día, antes que esto ya sabe mi nombre, y me dice, señor, hoy día solamente tenemos puro camu camu. Ya deme 4 o 5 bolsitas, ya, pan, ya, 5 bolsitas. Tenemos camu camu y tenemos maíz morado. Usted siempre lleva la combinadito, ¿está bien? Sí, ¿cuánto le doy? 6. Entonces, esos patrones de conducta siempre van, ¿no? Yo me voy a Totus y lo único que hago en Totus es comprar, por ejemplo, todas sus verduras,
¿no? Porque son más frescas, etc. Hay más variedad para poder escoger. En cambio de Plaza Vea, ¿no? En Plaza Vea, por ejemplo, es mi consumo personal, ¿no? Lo único que voy es a comprar papel higiénico, ¿no? O servilletas, etcétera, porque por ahí encuentro relativamente, no, no menores precios, pero sí encuentro una variedad, digamos, muy amplia junto a las otras tiendas, ¿no? Entonces, unos tienen patrones de conducta y eso es lo que en realidad el marketing está monitoreándote, ¿no? Eso es lo que hace básicamente el marketing, ¿no? Y por otro lado tenemos las finanzas en una empresa, ¿no? Lo que se dedica a las finanzas tiene que ver básicamente con los costos, ¿no? Con las ventas, con las utilidades, etcétera, ¿no? Todo el patrimonio, los préstamos, ¿no? Los préstamos, las inversiones, etcétera, dentro de una organización, ¿no? Y por otro lado tenemos también lo que es logística. Aquí encontramos dos tipos de una logística interna y otra logística externa, ¿no? Una logística interna que tiene que ver todo lo que es la administración, por ejemplo, de los almacenes, de los productos terminados, de la materia prima, etcétera, dentro de la empresa, ¿no? Y la logística externa que viene desde el proveedor hacia la empresa y de la empresa hacia los clientes. Entonces, hay qué camiones, cuáles son las rutas, digamos, los costos, etcétera, ¿no? Que podría trabajarse en todo esto. Y otro que es muy interesante es la producción. Ya esta producción, digamos que tiene que ver muchos lo que se llaman factores de producción. ¿Ya? Los factores de producción. Cuando yo hablo de factores de producción, hablo de mano de obra, de maquinarias, de equipos, de herramientas, de materia prima, insumos, etcétera, ¿no? Y estos son medidos, ¿no? Mano de obra, horas hombre, ¿no? Maquinaria, horas máquina, equipos, horas equipo, herramientas, de repente unidades, ¿no? Materia prima, podría ser en kilogramos, en litros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué se está teniendo? Y por otro lado, también ve todo lo que es el proceso, ¿no? Desde el inicio hasta el final, ¿no? Y cuántas unidades se está produciendo, cuál es su capacidad, en qué tiempo, cuáles son los cuellos de botella, etcétera, cuál es el ciclo, la producción, etcétera, todo está bien. Pero producción no marcha solita, ¿no? Tiene que saber, pues, qué es lo que marketing le proporciona, cuál es la información de marketing, cómo quiere el cliente, qué cantidad quiere el cliente, qué color quiere, cuáles son sus gustos, sus preferencias, etc. Pero también tiene que coordinar con logística o con finanzas, ¿no? Oye, ¿cómo va? ¿Estamos en los costos? ¿No estamos en los costos? ¿En qué tiempo vamos a entregar? ¿Tenemos suficiente dinero para poder adquirir los materiales, etcétera, ¿no? Pero por otro lado también suministrar todo lo que son la parte logística, ¿no? Oye, ¿en qué tiempo va a entregar el proveedor la materia prima, ¿no? Hoy podemos entregar a tiempo el producto a los clientes, etcétera, ¿no? Entonces, producción tiene que coordinar esto. Pero si ustedes se dan cuenta, la empresa no está trabajando de manera aislada, ¿no? La empresa está trabajando de manera integral, inspirar. Entonces, tanto marketing, producción, logística, finanzas, etcétera, está trabajando integralmente, ¿no? A otros, dependiendo del tamaño de la organización. Ahora, otros tienen, pues, para una persona quien dirija todas estas áreas, una para marketing, una para finanzas, una para logística, una para producción, uno es el gerente, etcétera, ¿no? Hay otras como
empresas, que es el 70% de nuestra economía nacional, ¿no? Nuestra PEA, el propietario es el gerente, el propietario es el marquetero, el propietario es el que las finanzas, el propietario ve la logística y el propietario ve la producción. O sea, solamente una persona hace todo esto. Está produciendo una determinada, digamos, va a producir sillas, ¿no? Entonces está viendo de la madera, los insumos. Está viendo qué dinero, cuánto dinero necesita para manejar y cuáles son sus rangos de utilidad. Está viendo el cliente, ¿no? Y todo está en la producción. Entonces, eso lo va manejando básicamente el empresario, ¿no? Eso es por un lado, cuando se maneja la empresa de esta manera. Por otro lado, lo que sí tenemos que ir tomando ya conciencia es que nosotros nos debemos a alguien y ese alguien tenemos que responderle, ¿no? Entonces las organizaciones se deben a alguien. Este alguien se llama el cliente, ¿no? Va a depender el gusto, la necesidad, etcétera, ¿no? Este es el cliente. Este cliente, como le decía, tiene patrones, ¿no? Tienen conductas de compra, etcétera. Tienen sus características. Si no habría los clientes, no entraría dinero a nuestra empresa. Y por lo tanto, es un valor muy importante para las organizaciones. Muchas empresas hoy en día son cotizadas por la cantidad de clientes que tienen, no por el valor de sus infraestructuras, ¿no? Coca-Cola es una marca que tiene clientes ya fidelizados. Entonces, si Coca-Cola, tú quieres comprarte la Coca-Cola, o sea, como empresa, como marca, sus maquinarias y equipos no valen mucho, pero sí lo que vale es el número de clientes que tiene, ¿no? ¿Quieres comprarle a Facebook? Su sistema no vale mucho. Lo que vale es el número de clientes y usuarios que tiene Facebook, ¿no? Entonces, cliente es importante. Este cliente, lógicamente que tiene, pues, usos, tiene necesidades, y eso hay que llevarle a la empresa, ¿no? Hay que llevarle a la empresa. La empresa tiene que hacerlo a partir del marketing, ¿no? Y en las áreas de producción, en las áreas de producción, en las áreas de logística, en las áreas de finanzas, entonces aquí lo que hay que hacer es básicamente conceptualizar, ¿no? Conceptualizar. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo quiere? ¿Cómo es el modelo? Etcétera, ¿no? Y una vez que tenga ya ese modelo ya definido, entonces recién voy a recurrir a los recursos. Entonces, 1, cliente. 2, la conceptualización. 3, los recursos. Esos recursos que le habla de la mano de obra, maquinaria, equipo, instalaciones, etcétera, nivel tecnológico, lo que sea. Una vez que tengo los recursos, recién paso a la materialización, a la confección, al prototipo, etcétera, ¿no? Y ese le doy al cliente. Este cliente tiene que tener eso, ¿no? Le doy al. Pero si el cliente todavía no, digamos, satisfecho, entonces lo que va a hacer es volver nuevamente, reviso mi conceptualización, reviso mi materialización y nuevamente entrego al cliente. Si el cliente ya está con carita feliz, ¿no? Entonces, ok. Pero esta comunicación entre el cliente y nuevamente la organización es el quinto paso. El cuarto era la materialización y el quinto paso viene a ser la
la retroalimentación, el feedback, el conversatorio con el cliente, ¿no? Pero aquí vemos varios otros elementos más, ya que hay que tener. Entonces, cuando yo iba de este lugar hacia atrás, ya, ahí quiero que entiendan, solamente veía qué es lo que quiere el cliente, lo voy a conceptualizar y hago el presupuesto. Entonces aquí lo que estoy haciendo es netamente planificación. ¿Ya? Planificación. Ahora, cuando ya tengo recursos y después esos recursos lo voy a materializar, lo voy a poner en un producto y eso le entrego al cliente, ahí estamos hablando por ejecución. Ejecución básica, ¿no? Entonces, ahora, hay otros términos también que estamos manejando y hay que manejarlo y hay que saber, ¿no? Hay que, digamos, tener en cuenta. Ya vamos a utilizar el rojito, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí cuando la satisfacción del cliente, entonces estamos hablando de eficaz. Eficaz. Ya el logro del objetivo. Cliente satisfecho, cliente que no se queja, ¿no? Cliente y que pagó el precio por, digamos, un determinado. Pero cuando estamos, digamos, tratando, ¿no? Desde esta etapa hasta antes del cliente, a eso se llama eficiencia. Eficiencia, ¿no? Tiene que ver con recursos, tiene que ver con los factores de producción, etcétera, toda esta parte, ¿no? Con el tiempo, las maquinarias, los equipos, etcétera. Entonces se ve la eficiencia. Si somos eficientes, somos eficaces, ¿no es cierto? Entonces podemos sumar y podemos ser efectivos. Efectivos. La efectividad es un resultado, básicamente, de la sumatoria de la eficiencia y la eficacia. La eficiencia, el manejo de los recursos, ¿no? Tienen que ver con los recursos, con las instalaciones, maquinarias, equipos, etcétera, con los factores de producción, y la eficacia tiene que ver con el logro de los objetivos. Hay gente que es eficaz, ¿no? Pero no es eficiente. Acá hacen muchos despilfarros, ¿no? Entonces, muy costoso, pero le satisface al cliente. Hay gente que es eficiente, pero no es eficaz. O sea, ajusta todos los recursos, pero no, el cliente sigue insatisfecho. Pero hay gente que es eficiente y es eficaz. Entonces, hay gente que maneja bien los recursos y entrega un buen producto. No hay muchos desperdicios, etc. Entonces, a ese tipo de personas le llamamos efectivos, ¿no? Y si uno es efectivo, hablamos de productividad, ¿ya? Productividad. Vamos a hablar sobre productividad en el otro caso. Eso para que puedan, digamos, cómo estamos trabajando. Ya, vimos productividad. Vamos a bajar el tamaño. Ya, la productividad es la relación de producción entre los factores de producción o los recursos, ¿ya? Los factores de producción. Entonces, hay tres maneras de aumentar la productividad, ¿ya? ¿Cómo aumentamos la productividad? Hay tres maneras. Solamente por una relación matemática, nada más, ¿ya?
Ya. Primero, mantenemos constante la producción y reducimos los factores de producción. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo produzco 100 y mis factores de producción son 4. ¿Ya? Entonces, mi productividad normal, actual, sin ninguna mejora, es 25. ¿Ya? Entonces, mantengo constante la producción. 100. Bajo los recursos a 2. ¿Cuánto es la productividad? 50. ¿Qué he hecho? He aumentado. ¿No? ¿Dónde está mi borrador? ¿Dónde está el borradorcito? Hay que utilizar el borradorcito y nuevamente colocar el valor. Ya, sí. La otra cosa que tenemos que hacer para elevar la productividad es mantener constante los recursos y aumentar la producción, ¿no? Entonces, ¿a qué puedo aumentar? A 200. ¿Mantengo constante? Sí, 4, ¿no? ¿Cuánto sale? 264, 50. También aumenté de 25 a 50, aumenté la productividad. La otra cosa es que aumente, ¿no es cierto?, la producción y reduzca los factores, ¿no? Aumento la producción a 200 y los factores no disminuyo de 4 a 2, de 100 a 200. Ya voy a tener 100, ¿no? Las 3 maneras de aumentar la productividad. Entonces, cuando uno habla de productividad, está viendo este aspecto, ¿ya? Un dato más, cuando uno habla de producto, ¿ya? Cuando uno habla de producto, eso hay que tener presente, ¿ya? Los productos son iguales a los bienes o servicios. El bien, hay y, ¿no? Quiere decir, puede ser un bien más servicio, puede ser solamente bien, pero puede ser solamente servicio, ¿no? Ese es el problema. Acá estamos hablando de un tangible, intangible. Tangible más intangible. Acá solamente estamos hablando de la parte tangible y acá estamos hablando de la parte intangible, ¿no? Entonces, si alguien dice, por ejemplo, producto o servicio, está mal, ¿no? Porque no puede ser producto o servicio. Lo que sí, lo más adecuado en poder, digamos, utilizar este término es servicios, bienes, o sea, ¿qué es un producto? Es un bien o un servicio. El banco vende productos y esos productos, por ejemplo, son intangibles y tú no los ves, su precio. Es un crédito, etcétera, ¿no? Ingeniero, disculpe, Sí, dígame. le escucha muy entrecortado y no sé, y no puedo comprender Ya. correctamente. Otra vez se escucha. De nuevo. Puede compartir su pantalla, ingeniero. A ver, vamos a volver a compartir. ¿En qué momento nos hemos perdido? Recorta a veces, sí. Yo creo que es el primer ejemplo que hizo sobre productividad, ingeniero. No le pude comprender. Ya. Está acá, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Ahí hablamos sobre la productividad
productividad es igual a la producción sobre los factores de producción, ¿no? Entonces, si actualmente la producción es 100 y los factores de producción es 4, por lo tanto tenemos 25. Esto en condiciones normales. Entonces, hay 3 maneras de aumentar la productividad. Uno, mantener constante la producción, o sea, el numerador, y reducir los factores de producción. Entonces, 100 mantengo 100. Y los factores de producción, que es 4, lo bajo a 2. Entonces, ya tengo 50. Estos 50 ha aumentado la productividad. En la segunda parte, en la segunda manera de aumentar la productividad, es elevar la producción, tener constante los factores de producción. Los factores de producción, constante 4, ¿ya? Y digamos, y aumento la producción de 100 a 200. También aumenté la productividad en 25. La otra manera de aumentar la productividad es aumentar la producción y reducir los factores de producción. Entonces, de 100 a 200 y de 4 a 2. Y aumento la productividad. ¿Ya? Esa es una manera de aumentar la productividad. 3 formas de aumentar la productividad. Entonces, yo les indicaba de que las empresas, ¿no? Son eficientes por un lado, ¿no? Y si son eficaces por otro lado, entonces son efectivos. Si son efectivos, logran aumentar la productividad. Y a eso venía la productividad. Y por último, veíamos lo que es la definición de producto, ¿no? Un producto es un bien y un servicio, ¿no? Entonces, alguien si dice, por ejemplo, producto o servicio, está mal, ¿no? El producto involucra el bien y o el servicio. Puede ser bien solo, servicios solo, o ambas cosas, ¿no? Bien más servicio. Los bienes son y los servicios son servicios, ¿ya? Tenemos problemas con la línea, es muy, muy fastidioso, ¿ya? Pero estamos tratando de solucionarlos. Ya. Puedo compartir. A ver, algunas preguntitas, por favor, acá. Ya. Un favor para todos, ¿ya? Si algo no, estoy tratando de replicar una clase que también ya lo hice anteriormente, parecida a esta, ¿no? No me estoy saliendo prácticamente del libreto que he preparado para la clase, tanto para el grupo A como para el B. Entonces, pediría muy encarecidamente ya entrar al canal de YouTube, ¿no? De mi persona, Jorge Luis Hilario Rivas, y entrar a la sesión del día 7, o sea, del día de ayer. Entonces ahí me parece que la grabación salió muy bien. Ahora estamos teniendo problemas netamente de conexión, ¿ya? Por otro lado, les quiero indicar lo siguiente, para terminar esta sesión. La próxima sesión es el día de mañana. Entonces, ahí vamos a tomar el caso. Pero el caso va a venir de la primera unidad. Básicamente, esta primera unidad es lo que, digamos, es las fases, o sea, cómo usted va a plantear, ya prácticamente le estoy dando el caso, ya estoy dando la pregunta, cómo usted va a utilizar las fases en un sistema real, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3, en la fase 4, etc.? Entonces, el día de mañana, yo voy a aperturar esa actividad número 3, y ustedes van a tener que hacer capturas de pantalla, si es que no lo pueden bajar, etc. Ya, y solucionarlo en un papel, hoja aparte, ya, manual,
Ya le ponen su nombre, van colocando su nombre, van colocando el curso, tercera actividad, etcétera. El caso se les va a dedicar a la hora. Ya, y una vez que han terminado ya el desarrollo manual, lo toman la fotografía o lo pasan a PDF. Ya es fácil, ¿no? Hay una aplicación en tus celulares que es Scan. Quiero Ingeniero, no se lo escucha bien. Sí, sí, no se escucha, vamos a tener que cortar. Entonces, pasan por favor al canal, al canal de YouTube, bajen la clase del día 7, ¿ya? Vamos a hacer esta transmisión por problemas netamente técnicos. Voy a bajar. Ingeniero, sobre las asistencias. Sí, estoy bajando la lista de asistencia, no hay ningún problema. Ingeniero, disculpe. Sí, sí. ¿La entrega del caso va a ser durante la clase? Sí, sí, durante la clase. O sea, le dejo la clase. Hay personas que bien. La grabación está saliendo bien. Ahora, mi problema no es mi caso, ¿ya? Lo que estoy haciendo, el corte de transmisión, es básicamente por aquellos que me están escuchando bien. Pero la grabación de esta clase va a salir ok en el YouTube. Ya, yo me voy a demorar más o menos una hora para colgar esta clase, esta grabación. Pero si quieren algunos temitas un poquito, ¿no? No me he salido mucho del libreto, es prácticamente la misma. Ya pueden ir a mi canal y en mi canal de YouTube encuentran la clase del día 7, del día de ayer. Y hay cosas que ya lo han escuchado, lo pueden hacer, pero hay algunas cositas que posiblemente he hecho algunos comentarios ya en esta parte. Entonces, vamos a cortar la transmisión porque personalmente también me consumo 1 giga de datos. Ya estoy a las justas. Ya, señores, gracias por su atención. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. ¿Qué? Ingeniero, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hola.